Hola, soy José Luis de Elsion Creative y este es el quinto vídeo para el curso de Diseño y Modelado 3D con Blender. Este curso está organizado por el CIFPA e impartido en el CPIFP Corona de Aragón. En este vídeo vamos a aprender a duplicar, clonar, aplicar la escala y rotación de los objetos y a usar algunos de los modificadores que nos ayudarán a avanzar más deprisa con nuestros modelos. Bien, pues primero vamos a ver cómo se duplican los objetos. Seleccionamos el objeto que queremos duplicar, pulsamos Shift D y ya tenemos una copia exacta del objeto que tenemos seleccionado. Del objeto o de los objetos si hemos seleccionado varios. Hasta que yo pulse el botón izquierdo, pues lo voy moviendo con el ratón. Igual que cuando movemos, cuando extruimos, podemos restringir los ejes pulsando la tecla del eje que queramos que se extruya. Vale. Al igual que cuando extruimos, si duplico y pulso el botón derecho, cancelo el movimiento, pero el objeto se ha creado. Es importante que recordemos esto para no tener objetos duplicados sin darnos cuenta, porque si además se queda en el mismo sitio en el que estaba originalmente, pues no se ve siquiera que está ahí. Si elegimos varios objetos, pues pasa lo mismo. Los duplicamos de la misma manera. Con las partes del objeto pasa lo mismo. Si entramos y seleccionamos una cara y duplicamos la cara o las caras, a ver, o las aristas o los vértices. Bien, un comentario sobre la herramienta deshacer. Sabéis que con control Z deshacemos, pero como imagino que os habréis dado cuenta, en el anterior vídeo, cuando yo salgo del objeto y pulso deshacer, deshace toda la edición de ese objeto. Eso es porque lleva diferente nivel de deshacer la escena en general que el objeto individualmente. Ahora, si yo deshago esa edición, la podré volver a rehacer con control Shift Z, pero si yo la deshago y muevo el objeto, ya no podría volver a rehacerla. Bueno, sí. Si muevo el objeto y acepto, quiero decir, no podría volver a hacerla. Es importante tenerlo en cuenta, no sea que demos compulsivamente a control Z para deshacer, habiendo salido del modo edición de objeto, y en lugar de deshacer la última acción, deshagamos toda la edición que hemos hecho y luego nos pongamos nerviosos, movamos algo y ya no podamos recuperarlo. Hay que trabajar con calma. Bueno, pues hemos duplicado objetos. Ahora vamos a clonar objetos, o lo que sería mismo duplicar un objeto manteniéndolo enlazado con el objeto que hemos duplicado. Esto se hace con la tecla Alt y D. Lo otro es Shift D y esto es Alt D. Aparentemente hemos hecho lo mismo. Sin embargo, si entro en el modo edición de objeto, vemos que lo que toco en un objeto le afecta al otro. Si yo modifico este objeto, le hago cualquier cosa, al objeto original también se le modifica, y si selecciono el original pasa lo mismo. Están enlazados. La geometría de estos objetos está con un enlace, un link, y todo lo que hagamos en uno lo haremos en otro. Esto tiene varias utilidades. Por ejemplo, si vamos a crear muchos objetos iguales y queremos poder editarlos todos a la vez, pues podemos copiarlos mediante este método en lugar de duplicarlos de forma normal. También nos puede servir, por ejemplo, para trabajar las cuatro caras de un objeto, por ejemplo de un edificio, al mismo tiempo. ¿Vale? Me explico. Mientras yo no aplique, ya luego explicaré lo que significa lo de aplicar, mientras yo no aplique la rotación,
todos los movimientos que yo haga en el objeto clonado, que se realicen fuera del modo de edición de objeto, no van a afectar al resto de objetos que estén enlazados con él. Yo ahora este objeto lo clono, ¿vale? Pero en lugar de moverlo a ningún sitio, cancelo el movimiento con el botón derecho del ratón, pasa lo mismo, que sí que se ha creado y está aquí. Roto, Z, 90 grados, ¿vale? Ha rotado también porque cuando he editado el objeto he mantenido la cara de fuera quieta y solamente he tocado la de atrás, ¿vale? Y voy a volver a clonar este objeto, que siendo un objeto clonado hereda el enlace que tenía con el objeto original, o sea, ahora estaría los tres clonados. Roto, otros 90 grados y otra vez más roto en el eje Z, otros 90 grados. Bien, pues esto nos serviría, por ejemplo, para trabajar en las cuatro caras a la vez. Si yo ahora aquí extruyo, escalo y hago una ventanita, pues las hemos hecho en las cuatro caras. Bien, este conjunto de objetos me lo voy a dejar por aquí para explicar luego lo de las aplicaciones. Bien, yo ahora voy a clonar este objeto para explicaros cómo salir de ese modo, porque igual en un momento dado queremos hacer una serie de cambios conjuntos en los objetos, pero llega un momento que decimos, vale, hasta aquí, a partir de ahora quiero poder editar cada uno de los objetos independientemente. Vale, pues con la tecla U abriríamos esta ventanita, esta pestaña que te dice Make Single User, hacer de usuario único. Ahora tienen compartida información estos dos objetos, están enlazados, tienen un link y comparten información. ¿Qué información están compartiendo? Pues estarán compartiendo el objeto y los datos, ¿vale? Si ahora yo le pulso aquí, ya no están enlazados, ya puedo editarlos de forma independiente. Del mismo modo, si yo ahora selecciono dos objetos, el activo es este, que está un poquito más resaltado, y pulso Control L, sale aquí hacer links. Bien, pues puedo enlazar, ¿vale? Los materiales, puedo enlazar los datos de objeto, que era como estaban, ¿vale? Ahora pulso esto y pasa igual que antes, vuelven a estar como si los hubiera clonado. Ahora. Estaba intentando pinchar en este, porque lo veía que estaba iluminado, pero como estoy editando este cubo, solo puedo tocar los vértices de aquí. Bien. Es una información que es bueno saberlo para cuando tengamos que editar diferentes objetos. Pero también pasa una cosa, que si yo ahora creo un objeto diferente, a ver qué pasa, creo un cilindro. Y a un link de datos, pues deja de ser un cilindro. O sea, no podemos coger dos objetos diferentes y editar una parte de ellos en común sin que se conviertan en el mismo objeto. O sea, esto sería un paso previo a empezar a trabajar los objetos independientemente. Bien. Otro añadido a lo que ya sabemos, si pulsamos Shift R, vamos a repetir la última acción que hemos realizado. Si yo ahora muevo este objeto en el eje Z, lo muevo una unidad y acepto, si pulso Shift R, se va a mover otra tantas veces como le pulse. Bien, si yo ahora duplico este objeto en el eje Y, ¿vale? Pongo 3 unidades para que esté separado y ahora pulso Shift R, vamos a seguir duplicándolos con la misma separación que les he dejado.
esto pues puede tener interés para cuando hemos hecho esta forma, ¿vale? Los borro todos. Si yo ahora duplico este objeto y antes de aceptar lo roto en el eje Z 90 grados, y ahora puedo darle repetir unas cuantas veces y completar el círculo. Voy a hacer clonado el objeto, rotar Z 90 y 2 veces. ¿Veis? Así rápidamente pues hacemos este tipo de operaciones. Pues imaginemos que en lugar de ser a 90 grados pues fuera a 45 grados, ¿vale? Pero duplicado no, o sea, clonado. Y otro más, y ahora cogería este, editaría, lo movería en el eje Y, porque como se mueven todos a la vez, pues en cuanto coincide uno, coincidirán todos. Bueno, así podríamos hacer objetos que tienen formas más cercanas a la circunferencia, pues octógonos que tengan forma octogonal. Será más fácil tratarlos de esta forma, por lo menos hasta que terminemos de editarlos. Si sabemos que son por todas las caras idénticos, si hay algún detalle que es diferente, pues o lo podemos añadir después o lo podemos añadir cuando aceptemos, cuando convirtamos todos estos objetos en usuario único. O sea, usuario único, que cada uno tenga su información en lugar de tener una información compartida. Vale, pues vamos a ver lo que es aplicar en general. Es que resulta una cosa un poco más complicada de entender si solamente decimos aplicar. Se activa con el atajo control A y nos pregunta aplicar el qué. Podemos aplicar la localización, que casi no le veo utilidad, pero bueno, si aplicamos la localización, lo que pasa es que el punto de pivote del objeto se va a ir al centro, como si lo hubiéramos creado el objeto en el centro y hubiéramos movido el objeto en modo edición de objeto. Voy a hacer el ejemplo, pues creo un objeto aquí, entro en el modo edición y lo muevo en el eje Z, pero sin embargo su punto de pivote sigue aquí, porque le he movido la malla, no el objeto. Vale, pues si damos a aplicar a este objeto, su punto de pivote va a pasar a estar aquí. Aplicar la localización. Bueno, no me deja porque es un objeto multiuso. Vale, es un problema esto. Es otra de las razones para hacerlo usuario único. Hay determinadas acciones y modificadores que los veremos ahora que no permite utilizarlos si el objeto es de usuario múltiple, si está enlazado con varios objetos. Pues bueno, lo probamos en este. Aplico la localización y vemos que el cursor va al centro, que es donde se ha creado inicialmente. Vale, aplicar la escala y aplicar la rotación, a ver si nos permite. Aquí no creo que me deje aplicar nada al ser multiusuario. No me va a dejar. Bueno, pues entonces estos ya no nos sirven de ejemplo. Bueno, aplicar la rotación y aplicar la escala. Aplicar la rotación nos va a venir bien, depende de para qué. La verdad es que no creo que lo utilicemos demasiado, pero yo ahora este objeto lo roto, lo dejo así y vemos que sus coordenadas se han movido han rotado con el objeto. ¿Vale? Es el eje Z del objeto, no el global. Vale, pues si yo ahora aplico la rotación, pues, ya está alineado los ejes otra vez, y ahora el local de este objeto apuntaría hacia donde tiene que apuntar en el global, pero no es el original del objeto. Para ver los datos, lo que hemos hecho. Este objeto estaba rotado a 53,60, bueno, 623 grados, ¿vale? Y al aplicar la rotación, esta ha pasado a ser su punto cero. O sea, es decir, ahora está el objeto sin rotar. Se considera que esta es su posición final. Entonces, lo hemos aplicado.
Esto pues cuando editemos objetos que no sean tan sencillos como una caja a la que acabo de girar, cuando sean objetos mucho más complicados, pues a lo mejor sí que nos interesa decir que queremos que su eje de pivote, por mucho que lo hayamos rotado y le hayamos hecho de todo, esté alineado con los ejes globales y que ese sea su punto definitivo. Ya si surge durante el modelado de la iglesia lo veremos más claramente, pero ahora mismo con el cubo pues solamente parece que lo que hago es quitarle la memoria de la rotación que ha hecho. Va a tener más sentido el de escala. Yo ahora esto lo escalo, bueno, lo escalo por 2 y vemos aquí que en dimensiones mide 4 y que en escala está en escala 2. Eso quiere decir que no está en su tamaño real, que este objeto está escalado. En determinados modificadores va a tener consecuencias esto, porque como está por 2 la escala, el valor del modificador también se va a multiplicar por 2. Porque no es un objeto de 4 unidades de diámetro, sino que es un objeto de 2 unidades que se ha multiplicado por 2 escala. Cuando aplicamos la escala, pues os podéis imaginar que lo que va a pasar es que la escala pasa a ser otra vez 1, pero las medidas del objeto se mantienen. Si ahora cogiéramos el objeto y lo escalamos así a lo ancho, queremos que sea como una barra, ¿no? Pues nos dice que tenemos una escala de 4,211 y de 0,211 en dos de sus ejes. Tiene unas dimensiones, pero tiene una escala que es como muy extraña. Y digo que esto puede llegar a tener consecuencias al aplicar determinados modificadores, que los valores en el eje X se van a multiplicar por 4 y pico y los del resto de ejes se van a multiplicar por menos. Bueno, pues aplicamos la escala y ahora ya esta es la escala y esta es la forma real y definitiva del objeto y reconocido por el programa. Vale, lo mismo si ponemos aquí el punto de pivote, por ejemplo. Decimos que el origen esté aquí. Lo rotamos en el eje 90 grados. Movemos el cursor al centro, lo ponemos en el centro. Perdón. Y ahora estaría rotado 90 grados, pero decimos, no, es que esto es un edificio y es así de alto, es un rascacielos y no está rotado 90 grados, sino que este es su tamaño. Pues bueno, pues aplicamos la rotación y empezamos de cero, otra vez. Sabemos, la escala estaría y la rotación estaría. Bien, pues para esto sirve aplicar la rotación, escala y posición. Vale, y no tiene más esto. Bien, ahora vamos con los modificadores. Va a crear un objeto y los modificadores en este panel de aquí, que no lo hemos tocado en ningún momento, o sea, lo hemos tenido aquí, parece que no hacía nada, pero y está lleno de botones. Tiene un montón de información este panel. Ahora concretamente nos interesa esta llave inglesa, que son los modificadores. Si no vemos parte de las pestañas es porque no hacen falta ahora mismo. Tiene pestañas como configuración de la escena, de configuración del mundo para tener en cuenta las físicas. Bueno, las veremos a lo mejor más adelante si hacemos alguna presentación. Y ya nos pararemos a explicar lo que es cada cosa. Sobre todo nos interesarán el tipo de objeto para ponerle nombre. Todo lo que hay aquí ya lo veremos. De hecho lo veremos ahora en este vídeo. Pero sobre todo nos interesan ahora los modificadores. Pinchamos aquí y podemos añadir uno de todos lo que hay en esta lista, ¿vale? Nos vamos a centrar en los que más útiles van a ser para avanzar deprisa en los modelos. El modificador de espejo, el mirror, ¿vale? No lo vemos porque lo que está haciendo es reflejar en el eje X el objeto. O sea, crea un duplicado del objeto y lo refleja en el eje X. Como el objeto ya está centrado en el eje X y es simétrico, no vemos que haya variado. Entro en el modo edición y lo voy a mover en el eje X para que veáis lo que ha pasado realmente. Es un reflejo que mientras esté este modificador aquí y no apliquemos, es un objeto que realmente no existe, pero que siempre va a copiar al de al lado. Vale, lo voy a poder ocultar y depende de dónde esté el punto de pivote, pues se creará en un sitio o en otro. Esto, así a simple vista, parece que simplemente es para hacer dos objetos a la vez, pero tiene una función más interesante.
crear un objeto nuevo. Bien, supongamos que queremos hacer un objeto que es simétrico en el eje X, ¿vale? Que tanto la izquierda como la derecha va a ser simétrico. Podemos dividir este cubo en dos. Podemos borrar la mitad del cubo, ¿vale? Ahora tenemos medio cubo solamente y ahora le creamos el efecto de espejo, el modificador de espejo. Ahora tenemos un cubo entero, pero solo tenemos medio cubo. Es decir, que solamente vamos a modificar medio cubo. Y hagamos lo que hagamos a este medio cubo, va a estar reflejado en el eje X. Bien, esto nos va a ayudar a adelantar los trabajos cuando el objeto sea simétrico, porque podemos, como digo, modelamos la mitad y no nos tenemos que preocupar de hacer la forma entera. Si tenemos que hacer un detalle muy concreto, una cosa muy finita en un lado, tenemos que hacer aquí, yo qué sé, pues una serie de detalles con biseles y con cosas variadas. Pues bueno, si me complicaría aquí mucho la vida, pues no la tengo que repetir en el otro lado, ya se hace solo, se hace automáticamente. Vale, con la ventaja esto en cualquier momento lo puedo ocultar. Tiene esto de merge, quiere decir que cuando lo terminemos, todos los que se toquen, todos los vértices del objeto nuevo creado, que estén en contacto con el nuevo, se toquen. Aquí en este caso pues nos habríamos pasado y tendríamos un trozo de geometría, pues que aquí tendríamos una lista y aquí tendríamos otra. Para eso está lo de clipping, que quiere decir que a partir del punto por el que se está realizando la simetría, corte todo lo que, o sea, se lo coma, lo que pase de en medio, que de este objeto desaparezca y de este no se haga. Y los grupos de vértices, quiere decir que si hemos creado grupos de vértices, que es una cosa que tiene más labor administrativa, en este caso tiene muchas funciones, pero tampoco creo que las vayamos a ver todas. Creamos un grupo de vértices, decimos que este vértice forma parte del grupo 1, pues, a ver, pincho. Si este vértice es del grupo 1, del grupo que sea, pues el vértice que se cree aquí, cuando apliquemos, también será de ese grupo. Y si no lo activásemos, pues todo esto estaría sin ese tipo de información. Si ahora esto lo aplicamos, pues vemos que sí que nos ha hecho esto. Nos lo ha hecho como ha querido. Bien, eso es porque lo he hecho antes de poner la función. Antes de ponerle el modo de clipping. Si ahora lo activo y lo muevo a su sitio, ya no me deja ni moverlo. Ahora cuando lo aplique está la cara, ¿vale? Pero no están los dos vértices que había antes. Bien, más cosas sobre este modificador de espejo. Pues imaginemos que tenemos como una cosa así, una forma cuadrada, y pongamos que esto tiene que tener torres a los lados, ¿no? Bueno, no me gusta, me ha creado el punto de pivote. Bueno, es igual. Ahora lo moveré. Vale, pues esto es como una torre, ¿no? Aquí le damos al modificador espejo y claro, el espejo lo está haciendo desde su punto de pivote. Podríamos o bien mover su punto de pivote al centro, ¿vale? Colocamos el cursor en el centro y colocamos el origen del objeto en el centro y nos lo haría. Pero claro, si queremos rotar ahora esto, pues rota sobre el centro y no tiene por qué interesarnos. O le puedo decir que haga espejo sobre otro objeto, o sea, sobre el cubo que hemos creado, pues hace
espejos sobre este objeto. Entonces yo ahora este lo puedo tratar independientemente, rotarlo y escalarlo desde su propio punto de origen. No tengo que colocarlo en ningún otro sitio. Bueno, esto que ponemos aquí de los ejes X, Y y Z, pues como veis es sobre qué ejes se realiza la simetría. ¿Vale? Bastante sencillo y bastante práctico. Luego veremos lo práctico que es esto. Lo vamos a utilizar muchísimo. Vale, pues siguiente modificador. Y este es todavía más interesante. Booleanos. Voy a hacer un poco más grande este y lo voy a duplicar. A ver, aquí. Y lo voy a hacer un poco más pequeño para que veamos el ejemplo. Vamos a aplicar un efecto booleano, modificador booleano a este objeto. Los booleanos son como operaciones matemáticas aplicadas a la geometría. Podemos decir que se entrecrucen, que se unan o que se resten objetos. Si unimos objetos, bueno, hay que seleccionar el objeto que vamos a unir, este. Aparentemente, como están todos los objetos presentes, no vamos a ver diferencia. Lo que ha ocurrido, si ahora oculto este objeto, es que nos ha unido los dos objetos en uno. Si ahora aplico esto, nos habría unido los dos objetos. La verdad es que orientado a impresión 3D, yo antes lo hacía más y como he visto que las impresoras, si están tocándose dos objetos dentro del mismo espacio, no hay problema para la impresora 3D, sino que lo reconoce como un solo objeto. O sea, si este objeto está así y los mando a imprimir, hechos un solo objeto los dos, sin necesidad de hacer la operación booleana, van a salir juntos. Por eso, pues lo de la unión, pues tampoco lo utilizo mucho. Pero hay otros más interesantes. Diferencia. Y ahora, para que veamos esto bien, voy a coger este objeto, en lugar de ocultarlo, para que lo veamos sobre la marcha y lo veamos en tiempo real. Me voy a ir a las propiedades de este objeto, donde le podemos poner nombre, como entenderéis, como aquí. Le tengo que decir qué objeto quiero que me sumen booleanos. Va a ser muy útil en un momento dado decir que este objeto va a ser, por ejemplo, el agujero booleano, por ejemplo. O podríamos haber dicho, si va a ser una ventana, el agujero de una ventana, pues podríamos llamarlo agujeros de las ventanas. Vale, esto es la primera. Y otra, bueno, vemos aquí que ya hemos elegido, como hemos cambiado el nombre y estaba seleccionado, lo he cambiado aquí también. Si tuviéramos 100 objetos, podríamos buscar aquí, podríamos escribir el nombre del objeto y ya nos saldría, nos iría apareciendo, conforme fuéramos escribiendo letras, iría descartando los que no contienen en esas letras en su nombre, el propio programa, y sería fácil seleccionar un objeto concreto. Bueno, la otra cosa, aquí en la parte de display tenemos esta sección, este desplegable, que pone el máximo tipo de dibujo, o sea, la forma de dibujarlo. Ahora está como texturizado, ¿no? Bueno, se permite que su máximo nivel de dibujado sea el texturizado. Ahora no está en modo texturizado, ahora está en modo sólido. ¿Vale? Modo sólido, que sería este. No notaremos ningún cambio porque es el modo en el que estamos ahora. Texturizado, si tuviera texturas y esto tuviéramos en máximo nivel de dibujado sólido, pues nosotros pasaríamos al modo de visualizar los objetos de texturas y todos tendrían sus texturas, salvo este porque se lo he puesto aquí, que su máximo nivel de dibujado sea sólido. Pero bueno, a lo que nos interesa, lo ponemos en modo Wire, en modo hilos, como cuando pulsamos a la Z, ¿vale? Pero solo este objeto. Esto nos viene bien porque así vemos dónde está el objeto, lo podemos seleccionar y al mismo tiempo nos deja ver a través de él y vemos lo que estamos haciendo. Esto es lo que le hemos hecho a este objeto al aplicarle un booleano de diferencia de este objeto. Y si yo ahora este objeto lo muevo, el agujero que ha creado se mueve con él.
¿vale? Esto de ponerlo en modo hilo nos va a venir siempre muy bien para previsualizar lo que estamos haciendo y ver, por ejemplo, si lo hace bien. Como ya he explicado en otras situaciones, mientras las caras sean cuadriláteros va a funcionar todo como la seda. El problema será cuando, por ejemplo, esto sea una cara de 5 vértices. O sea, ahora no ha dado problema, pero podría haberlo dado. Vale, pues por ahora no está dando problemas. Ya veréis como de repente estaremos haciendo otro modelo y no sabremos por qué no nos hace el booleano, y justo pues tendremos que ver que es alguna cara que tiene un número de aristas que no le corresponde o que no le vienen bien el programa. Y bueno, como digo, cuanto más cuadradas sean las caras, cuanto más cuadriláteros sean, mejor va a funcionar. Bueno, pues este es el modo diferencia, y es que el modo intersección, que pues se queda en lo que coincide de este cuadro con el que estamos haciendo el booleano. Se podrían hacer varios booleanos a la vez, pues copiando esto, ¿vale? Y creando, o sea, duplicando este objeto, porque simplemente para tener varios. Y ahora seleccionaríamos aquí el otro y bueno, pues haríamos dos booleanos. Y cuando los aplicásemos, este sería de la geometría que ha quedado como resultado. Bueno, trabajando con cuadrados esto es muy sencillo. Las puedo borrar ya. Pues vamos a complicarlo un poco más, le ponemos una esfera. Lo mismo, pues le vengo aquí, lo pongo en modo de hilos para que me deje ver. Hay otro más todavía que es poner solamente la caja, pero bueno, eso que así por lo menos para saber dónde está y para que nos deje ver puede ser suficiente. Booleano, la diferencia, la esfera. Bueno, pues voy a ponerlo todavía menos, así. Y bueno, vemos en tiempo real cómo le restamos la esfera al objeto. Bueno, por ahora no da además ningún fallo. Bien, y bueno, con esta herramienta que podemos restar un objeto a otro, pues entenderéis que podemos hacer auténticas barbaridades a la hora de modelar, simplemente pues con operaciones aritméticas. Bien, ahora voy a poner otro ejemplo práctico de esta herramienta. Supongamos que aquí tenemos algo parecido a un edificio, y este edificio le hemos estado modelando, le hemos hecho un poco de todo. No me voy a liar mucho, pero pongamos que hacemos así un par de cosas, ¿vale? Sin más. Y decimos, hay que hacerle las ventanas. Y tiene muchas ventanas, además tiene varias plantas y hay que poner ventanas en esta planta y hay que poner ventanas en todas las caras. Ahora es momento de empezar a poner aquí, pues primero hay que subdividir, ahora hay que seleccionar todas las caras. Esto no lo hemos visto, pero además de extruir todo junto, por ejemplo aquí no nos serviría, podemos extruir individual, que no tiene atajo de teclado, pero bueno, lo tenemos aquí en la botonera. Extruimos individual, quiere decir que pues igual que extruye toda la selección en una capa, pues aquí nos lo ha hecho en varias. Lo vemos en cuanto pulsamos a la S de escalar, que pues las escala por separado, cuando si no nos las escalaría como una sola. Y además tenemos puesto el modo de que considere los orígenes individuales. Bueno, pues haríamos así, yo que sé, tendríamos que hacerlo un par de veces. Una cosa así, luego seleccionarlas. Bueno, vemos follón para hacer unas ventanas que, bueno, que es un triste cuadrado que se mete dentro del edificio. Bien.
Pues para hacerlo más sencillo, creamos un cubo. A ver, ¿dónde estamos? Creamos un cubo, lo colocamos aquí en la fachada. Lo ponemos que nos lo muestre en hilo para ver lo que vamos a hacer, y le ponemos la forma de la ventana que queremos que tenga. ¿Vale? Y ya de paso le añadimos ya el booleano. Este lo vamos a llamar ventana. El booleano con la ventana en diferencia. Así controlamos ya cuánto se mete en el edificio, una ventanita. Vale, pues y ahora el curso se lo voy a poner a este objeto. Y ahora cojo, entro en el modo edición de este objeto y lo duplico y bueno, voy a duplicarlo, pero me deja un poco más de espacio, así, y con lo del Shift y la R pues lo duplico varias veces. Vale, pues supongamos que sí que supiéramos la distancia exacta entre ventanas. Y ahora además lo duplico en el eje Z. Venga, las del piso de arriba es que son más pequeñas. Y esta además es una puerta. Bueno, pues ya tenemos todas las ventanas de un lado. Ahora lo selecciono todos estos. Pongo el modo de punto de pivote en el cursor 3D que está en este objeto. Venga, pues duplico, roto 90. Roto, he dicho. El eje Z, a ver. No ha salido. Duplico y roto el eje Z 90. Ahora sí. Y lo repito dos veces. Vale, pero puertas solamente hay en este lado. Bueno, pues entonces cojo esto, pongo el modo de... Ya voy utilizando un poco todo lo que he ido diciendo. Pongo el modo de utilizar el elemento activo, pues selecciono la cara que tengo que subir, la pongo aquí. Vale, en este lado pues no está esta ventana, por ejemplo, y este es más ancho, llega hasta aquí. Pues, el eje Y, a la venga. Un puerto más grande, un garaje. Y en este, en lugar de estar aquí, pues está aquí la puerta. Y está fuera. Vale. Y cuando lo tuviésemos ya listo, pues podemos apartarnos esto o moverlo a otra capa para que no moleste. Y bueno, pues tendremos todas las ventanas en un momento hechas y ni siquiera están en la geometría, sino que si tenemos que hacer algún cambio más, lo podemos hacer sobre la geometría sencilla que tenemos antes de hacer todas las ventanas, que nos van a añadir un montón de polígonos al objeto y que nos van a complicar mover a lo mejor alguna de las partes. O sea, yo ahora sí aplico y resulta que tengo que hacer un bisel más aquí que me he dado cuenta que esto no es del todo así, esta cornisa, y quiero ir a cortar, pues ya olvídate, pues voy a tener que pegar el corte en otro sitio, voy a tener que ingeniármelas para poder hacerlo. Esto no sería necesario si yo no hubiese aplicado el modificador de booleano. Todo esto que vemos que nos va a añadir muchos polígonos al objeto, o sea, tanto los biseles, tanto si esto lleva un bisel, pues sería mejor esperar hasta el último momento, hasta tener ya todo completo y que solo quede hacer eso, incluso haber texturizado posiblemente, y tener ya que hacerlo en el último momento, porque va a ser más fácil tanto recolocar cualquier cosa, como hacer cualquier ajuste, como hemos puesto columnas y resulta que las columnas no van donde hemos pensado, sino que son un poquito más anchas, pues una cosa que puede suponer un par de minutos de modificación, mirando en un plano, pues teniendo que tocar todos los vértices y todos los biseles que hayamos creado, pues puede convertirse en un par de horas. Así que bueno, todo esto es mejor aplicarlo para el último momento, igual que el modo espejo,
si estamos modelando y no hemos llegado ya a ningún punto en el que todavía tenga por qué ser diferente el lado izquierdo del lado derecho, sino que van a ser en todo momento igual, pues hasta el último momento yo el modo espejo no lo aplicaría. Bien, vamos a por la siguiente herramienta. Centro. Vale, vamos a por el modificador. Tornillo, es screw. Enroscar sería tal vez más correcto el término. Como digo, pues esto tiene todos unos nombres que son prácticamente jerga, que lo habrán llamado así pues porque lo habrán considerado lo más oportuno. Bueno, a ver cómo os explico cómo funcionaría esto. Si se lo aplicamos, por ejemplo, a este cubo, va a hacer una cosa rarísima. Es algo para que lo veáis. Va a hacer una cosa que, bueno, vas a decir, a ver qué pasa aquí. Añadir los pasos. 64, que está muy bien. Y bueno, pues ha cogido el cubo y lo ha duplicado 64 veces hacia adentro, haciendo pues esta aberración. Vale, pues se lo voy a ocultar y voy a trabajar sobre el cubo. Si tenemos aquí un cubo como este, es una locura lo que hace esto, ¿vale? Pero si ahora cojo y me cargo todo el cubo y dejo solamente una arista aquí, ahora veréis lo que pasa. ¿Vale? Ahora solo tengo una arista. Nos ha hecho un cilindro a partir de esta arista. ¿Vale? Yo ahora la subdivido. Voy a subdividir por un par de sitios. Y es tan difícil de seleccionar ahora. Aquí selecciono esto, por ejemplo, y lo extruyo en el eje Y. Y lo vamos como torneando. Esto está puesto... Vale, tiene puesto el sombreado suave. Cuando trabajemos para impresión 3D, os recomiendo que todo tipo de suavizado o de sombreado suave paséis completamente de él, porque aunque os puede dar mejor resultado, puede parecer todo más bonito en un momento dado mientras lo estáis haciendo, luego eso la impresora 3D, el suavizado no sabe lo que es. Y se van a ver todas estas esquinitas, se van a ver. Aquí no se ven, pero se van a ver en el programa. Bueno, a ver, esta cara no... Bueno, pues podríamos ir complicando esto. Yo no lo haría concretamente así como lo estoy haciendo aquí, pero bueno, ya que lo he empezado el ejemplo así, bueno, pues lo sigo. Bueno, ¿para qué nos puede servir esto? Pues nos puede servir para hacer muy rápidamente una columna que podemos modificar sobre la marcha. ¿Cómo nos va a ayudar esto cuando estemos haciendo, por ejemplo, la iglesia? Pues mira, pongamos que esto es un trozo de la iglesia, es la parte de abajo que tiene una serie de decoraciones muy concretas, ¿vale? Vale, está puesto el modo el de punto activo, que para cuando trabajamos de normal pues no va a ser tan útil, va a ser más bien molesto. Bueno, no me lío. Hacemos esto, por ejemplo, y pues una decoración que sí que tiene. Vale, esto... y bueno, unos cuantos para ver la prueba y ya está.
Bueno, pues supongamos que tenemos una decoración más o menos así, ¿vale? Sin entrar en mucho más detalle. Y aquí pues otra, me va a complicar un poco más. Esto ya me lo voy inventando. Se ha quedado con los 90 y se ha quedado ahí. Vale, pues. Y un poquito más aquí. Sí que me lo he tenido en cuenta ya. Bueno, pues pongamos que esta es la decoración de un trozo de la iglesia que estáis haciendo, partiendo de un supuesto, ¿no? Y estáis terminando de modelar la iglesia y tenéis que poner en un lado las columnas. A ver. Sí, esto es un trozo de la iglesia, esto llegaré hasta aquí. Pongamos, y entre estas dos esquinas, ya digo, no tienen una forma concreta porque la iglesia sea así. A ver, voy a hacerlos de otra forma, voy a hacerlos con el clon porque si no voy a tener que estar tocando una y otra. Supongamos que tenemos esto que sería como la entrada de la iglesia, más o menos, y aquí hay unas cuantas columnas en medio y hemos hecho esto, nos hemos pegado las horas que sea haciendo la decoración exacta de este relieve, de estos perfiles que tiene la parte de abajo, y ahora tenemos que hacer las columnas y tenemos que volverlo a hacer otra vez y decimos, joder, pues vaya entretenimiento. Bueno, pues necesitamos una arista en la que se vea exactamente la forma, ¿vale? Esto lo dejamos en el centro. El centro justo nos habrá empezado a deformar, porque esto conforme más se vaya acercando al extremo, veis que va aquí, veis que se va acercando más porque no mide lo mismo. Esta arista no mide lo mismo que esta. Entonces, en el centro justo miden lo mismo, pero conforme nos vayamos acercando al otro punto, se irán separando más. Bueno, pues hemos partido en medio para tener una arista exactamente con el perfil exacto que hemos hecho. Vale, pues lo duplicamos, sacamos un poquito así y vale, un comando nuevo con la P, una selección que tengamos hecha dentro de la malla editable, con la P la sacamos del objeto. Vemos que salía varias opciones, ¿vale? Por material, pues hemos dicho la selección que nos la saque del objeto. Esto ha dejado de formar parte de este objeto y se ha convertido en un objeto nuevo que por lo general hereda toda la información que tenía el otro objeto. Si tenía modificadores, si tenía un modificador de espejo, pues lo hereda también, pero bueno, eso ya nos acostumbraremos a quitárselo. Y tenemos justo un perfil. Y bueno, pues ya sabemos lo que podemos hacer con este perfil. Lo único, pues tenemos que colocarle el punto de origen, ¿vale? Porque si no va a rotar desde donde estaba, va a rotar desde este punto de origen donde lo hubiésemos dejado al mover. Bueno, pues le aplicamos el tornillo, el screw. Ahora es muy pequeño, ¿vale? Pues entramos en modo edición, lo movemos en el eje Y y lo vamos alejando de su punto de origen. Y ya tenemos la columna. Inventamos los pasos. ¿Vale? Cuando hagamos los acabados finales también veremos que cuantos más pasos mejor, sobre todo sabiendo que vamos a imprimirlo en 3D y que no nos va a suavizar las partes redondeadas, que no las va a suavizar, pues podemos meter todos los que queramos. Siempre será mejor esto que aplicarle un suavizado después. Y como digo, mucho mejor esperar al último momento para aplicarlo, porque si yo a esto lo aplicase y tuviese que editarlo, pues vemos que, joder,
Ahora edita esto, ¿sabes? Con tanto polígono. Bien, pues así haríamos, por ejemplo, las columnas con esta herramienta de tornillo, de enroscar. Y bueno, básicamente esto es lo que tiene. Aquí vemos el ángulo que va a hacer. Por lógica, si es para esto, pues queremos que sean 360, pero podría ser 90, podría ser... Si es una esquina y necesitamos solamente ese trozo para hacer una esquina aquí, aunque ya sabemos que para hacer un chaflán le hacemos un bisel. Y mucho mejor que tener que ir mezclando objetos. Esto me imagino que es para lo mismo que en el espejo le decíamos que hiciese el espejo a partir de un objeto. Esto la verdad es que no lo he tocado yo mucho. Esto será para hacer la rosca, en caso de que... Sí, efectivamente, es para hacer la rosca en caso de que queramos hacer un tornillo, pero bueno, no va a ser el caso. En este caso nos va a servir sobre todo en el modelado de edificios, nos va a servir sobre todo para hacer columnas. Ya vemos que nos serviría, por ejemplo, también para hacer unas escaleras de estas de caracol, pero claro, me parece que tendría esto demasiado... Quedaría en rampa, no se verían los peldaños. Para eso tendríamos que poner muchos menos. A ver. Bueno, aún así. Bueno, ya se los pondríamos... Ya se los pondríamos a mano. Pero bueno, se podría hacer esto, pero bueno, en principio lo que sugiero sobre todo es utilizarlo para las columnas, concretamente en base al edificio que vamos a modelar. Vale, pues esta sería. Y ahora el que queda, el modificador que queda por ver ahora, es el de matriz, la array. Bueno, con esta flechita lo oculto un poquito. Bueno, en count ponemos cuántas veces vamos a copiar el objeto. En el relative offset vamos a poner cuántos se separan entre sí de forma relativa entre cada uno con la siguiente. Esto es parecido realmente, cambian las cantidades, que en unos son más y en otros son menos, porque uno es el constante y el otro es relativo. Bueno, fusionarlos si alguno se está tocando. Objeto de offset, pues ya sabemos que es como lo otro que utilizaríamos, sería desde su punto apuntaría hacia el punto de pivote del objeto y irían en esa dirección. Y también podríamos aplicarlo a aplicarlo a longitud en lugar de las veces que sea, en una longitud tantos como quepan, y en curva. En curva, para eso tendríamos que crear una curva. Lo veremos en otro vídeo. En las curvas no tiene mucho misterio. Bueno, aquí las curvas pues son otro tipo de construcción, ya entraremos en detalle, pero por ejemplo podemos crear un círculo y decirle que se ajuste a la curva del círculo. Por alguna razón pues nos las hace así en recto, pues no debería, pero bueno. La longitud de la curva nos la ha hecho en copias.
y cuanto más grande sea la curva, por eso no tenía mucho sentido que fuese una esfera. El círculo desplegado es lo que nos da. Para que siga esto se utilizaría otro modificador diferente, pero vamos, para los puntos de la iglesia en los que nos va a hacer falta algo similar, ya os explicaré otra forma de hacerlo. Bien, esto en principio no tiene más, simplemente pues para hacer varios. Pues ¿cómo nos podría venir esto? Vamos a unir estos con control J, unimos objetos, los convertimos en uno solo, el origen a la geometría y lo vamos a mover al centro. Bien, vamos a suponer que esto fueran las columnas, hacemos 2, son más delgadas. A 1,5 de distancia cada uno, no, o sea, por cosas de... pero para el otro lado, venga, a menos 1,5 lo voy a poner, para que vaya para la otra dirección, y esto los aproximamos a la esquina. Venga, pues a menos 2. Vale, resulta que sabemos que estas dos están a una distancia, pero en el centro tiene que dejar un poco más de sitio para pasar. Pues le añadimos ahora al final un mirror en el eje X respecto al cubo 1. Y bueno, pues ya tendríamos las columnas colocadas de forma simétrica, pero no están las 4 a la misma distancia entre sí, sino que están 2 y 2. ¿Vale? Realmente esto es parecido a cómo están colocadas en la iglesia. Bueno, con estos 3 modificadores vamos a hacer, yo creo que la mayoría de las cosas que tenemos que hacer con modificadores. Hay más, pero a ver, construir si no tocamos animación, lo de construir no nos sirve de nada. En Decimate nos podemos olvidar, no nos sirve para nada, es para reducir la cantidad de polígonos de un objeto, pero si nos interesa que tenga una forma concreta, pues digamos que esto sobre todo cuando trabajamos con escultura, que será otra cosa que veremos. Bueno, hay bastantes y por la duración del curso no nos podemos parar en todos. Los que más vamos a utilizar van a ser estos 3. Vamos a necesitarlos para hacer el modelo de la iglesia. Bueno, pues hasta aquí. En el siguiente vídeo veremos un poco por encima las curvas Bezier y veremos el sistema de partículas.